Dicen muy pero muy buenas tardes, aquí estamos arrancando. Que vuelvan las ideas después del fin de semana largo, después del fin de semana de las Pascuas, con muchas novedades encima, pero aquí estamos para poder compartir la tarde hasta las 6 en la 530, en esta hermosa casa en la que nos toca compartir historias con ustedes y tratar de hacernos muy pero muy linda compañía. 4 y 5 de la tarde, Salud la Barra. Hola Luis Pablo Giniger, ¿cómo estamos? ¿Qué dice Pablo Caruso? ¿Cómo anda? Muy ¿Todo bien? Hola Gaby. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estamos? ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, 1, 2, Suena, 1, ¿eh? 2. Así deja de ser. Anda, ¿eh? Sí. 1, 2. Anda, Gaby. Anda, ¿no? Sí. ¿Qué autonomía tiene por Una estas autonomía horas? de unos 50 minutos de corrido. Ah. Si va parando, y Bien. 25. Ah, bueno, Sí, muy bien. Se muy va bien. lesionando. Bueno, muy bien. Bueno, saludo a toda la barra de que vuelvan también. Arrancamos una semana a compartir con el querido Charlie Calante, digo bien, con Vicente Castro en puesta en el aire y en la operación de video, con Ali Aimún en la producción, con Mariano Randazzo en ediciones y con el querido Nicolás Cava. Por supuesto, abrazo grande para Restivo, ¿no? Sí, que se está perdiendo los sandwichitos, pero bueno, todo no Sí. se puede, ¿no? Igual no le gustan las aceitunas, dijo. Creo Sí, que tenés razón. No le Así gusta, que no no, le gusta. si no le gusta, Claro, los hubiera si no le sacado, gusta, pero que no. hubiera quedado el. Queda la marquita, hubiera queda la quedado sal. marca. Sí. Claro. Sí, no va. Bueno, quiero contarles una breve historia que para esta casa es una historia interesante, es una historia de aprendizajes, de vínculos, de cambio de frente en términos futboleros, y que creo que va con el día. Arranco por una... No es una autorreferencia, pero sí con lo que pasaba en esta casa en aquellos tiempos en los que había reunión de cardenales y alguien decía cerca de las 4 de la tarde, que Jorge Bergoglio se había convertido en papa. Todavía ni siquiera sabíamos que era Francisco el nombre que había elegido Bergoglio, pero andábamos por acá yendo y viniendo en las escaleras de este edificio. Y claro, lo que representaba Bergoglio en ese momento, definido hasta por Cristina Fernández de Kirchner como el jefe espiritual de la oposición, en un momento sobre todo por el rol de Bergoglio en la 125, la verdad es que fue una noticia que preocupaba, porque las tensiones políticas del momento eran muchas, porque había una ofensiva declarada, ¿no? Como la grieta empezaba a cobrar otra forma. Yo les diría que en esos momentos empezaban momentos de violencia que no fuimos identificando como tales hasta que después nos dimos cuenta en qué iba escalando cada cosa. Y por lo que había significado Bergoglio en la relación con los gobiernos de Néstor, pero sobre todo de Cristina Fernández de Kirchner, que hoy postea, te vamos a extrañar, al Papa Francisco, bueno, la verdad es que nos agarró como muy a contrapierna en ese momento en la cosmovisión de esta casa, en la cosmovisión del modo de entender la vida social y política que teníamos. Y así arrancaban las cosas, ¿no? Yo recuerdo estaba bajando una escalera y había un monitor creo que en el segundo piso de esta casa. Había un monitor y cuando bajo la escalera había el monitor y creía haber leído algo que no me cerraba, entonces volví a ver lo que decía y efectivamente el graph de ese monitor decía que Bergoglio había sido electo papa. Bueno, ¿por qué arranco contándoles esto? Porque ustedes saben, yo no recuerdo si fue 2010 o fue 2011, en un conflicto con las madres, muy, muy importante, de fondos vinculados a proyectos de las madres toman la decisión de tomar la catedral. Toman la catedral y Bergoglio toma una decisión. Bergoglio toma la decisión de cerrar las puertas de la catedral. Entonces las madres quedaban adentro y bueno, se armó un bolonqui muy bravo. Lo que voy a contar es conocido, así que no estoy divulgando nada que no se pueda. Las madres utilizaron algunos rincones de la catedral para hacer sus necesidades porque estaban encerradas ahí. Y eso generó un enfrentamiento muy fuerte entre Eve y Bergoglio. Pasó el tiempo, Bergoglio se convierte en Francisco. Bergoglio convoca a los organismos de derechos humanos como papa, o sea, Francisco convoca a los organismos de derechos humanos y, como siempre, Eve se toma su tiempo para tomar ciertas decisiones, sobre todo en no seguir lo que va ocurriendo con otros organismos. Bueno, las madres no son organismos de derechos humanos, son una organización política. Es una definición que, entre otras cosas, las diferencia de otros organismos y es parte de la base
de una diferencia política respecto de cómo han militado estos años los organismos y la Asociación Madre de Plaza de Mayo. Hasta que finalmente llega el momento en que hay una convocatoria formal que Eve acepta. Y Eve viaja a Roma a encontrarse con el Papa Francisco para una reunión para la que se preparó muchísimo. Me cuentan colaboradores de Eve de ese momento, pero muy cercanos, pero además uno que podía conversar de tanto en tanto por roles que ocupaba en esta casa, también lo sabíamos, pero no con este detalle, que Eve tenía un cuaderno Gloria en el que todo el tiempo anotaba las cosas que quería y no quería olvidarse por los nervios que podía llegar a tener, que no quería olvidarse de decirle a Francisco. Nunca mejor el nombre, ¿no?, del cuaderno. Sí, está muy bien. Bueno, y Eve va junto con personas de mucha cercanía a un primer encuentro donde pueden participar quienes la acompañaban, y después en la residencia Santa Marta, es decir, las características de una reunión humilde, si ustedes quieren, una reunión realmente muy larga de 1 hora y pico. Y estaba el antecedente de lo que Francisco hacía con cada persona que se reunía. ¿Se acuerdan lo que fue con Cristina? Que también fue el movimiento que hace Cristina, en realidad. Para Eve fue muy importante. El movimiento que Cristina hace respecto de Bergoglio, Francisco, fue un movimiento muy importante. Bueno, y estaba todo el tema, ¿no?, de qué cara ponía en la foto y cuánto tiempo los recibía, y los 15 minutos de Macri y la cara de Tujes a Macri, entonces todo eso. Hacer cuernitos, no hacer cuernitos. Sí, claro. Un montón de cosas. Cruzar los dedos, Claro. ¿viste? Bueno, de lo que se puede saber, Eve le pide disculpas a Francisco por aquel episodio. Insisto, 2010-2011, ahí tengo una laguna. O quienes me cuentan toda esta historia también la tenían. Y Francisco le dice: no, te pido disculpas yo. Se piden disculpas mutuamente y arranca otra historia. Una historia que va a tener llamados telefónicos constantes, intercambio de cartas muy profundas, alguna que otra Eve me la confió, y una estrategia que Eve tenía, me contaban hoy también, que era: a veces le hablaba a Bergoglio para que le hable a para que le diga a Francisco si se le cruzaba, y a veces le hablaba a Francisco para que le diga a Bergoglio, si depende el tenor de lo que Eve le estaba contando o pidiendo. Y me parece que es una historia sumamente interesante respecto de la encrucijada en la que nos metió tener un papa argentino, con lo que ha representado la Iglesia Católica en nuestra historia, con lo que ha representado la Iglesia Católica en la historia de los derechos humanos, la Iglesia Católica al momento de las confrontaciones de clase, y sobre todo lo que Bergoglio representaba y lo que después el Papa Francisco fue, digamos, ¿no? Y el recorrido que vamos a analizar en el programa con alguien que conoce mucho de esto. En un ratito hablemos con Washington Uranga, para preguntarle un montón de cosas, un montón de simbología, no solamente qué sigue a partir de ahora, pero también qué significó cada viaje de Francisco, qué significó cada mensaje. Si algunos que hoy dicen qué pena, qué bueno que pude conocerlo, me hubiera gustado conocerlo un poco más, están hablando de la hipocresía o están hablando de alguna suerte de reconversión en la que habrá que creer, qué sé yo, habrá que ver. Pero los mensajes de Francisco como Papa fueron muy elocuentes respecto de los desbordes del capitalismo, respecto de los sectores populares, respecto de los movimientos sociales, respecto de la juventud, respecto del rol de la propia Iglesia acá en la Argentina. Y todas esas cosas me parece que de alguna manera acompañan también la historia del vínculo de Eve con Bergoglio y después con Francisco, y de las madres en general. Digo Eve porque Eve era la que, bueno, tomaba la pluma y escribía lo que quería decirle y accionaba de la manera en que accionaba, digamos, ¿no? Hay un testimonio de Francisco que a mí me parece o dos, si quieren, vamos a compartir hoy, que me parece son los dos que mejor perfilan el abordaje que queremos darle de que vuelvan al papado de Jorge Bergoglio, que falleció con 88 años. Creo que se está confirmando ahora, aparece la información más contundente, que fue un derrame cerebral. Sí, ¿no? sí, están confirmando que fue un derrame cerebral. Ahora fueron las 7:35 del día de hoy
eso se mantiene, pero fue un derrame cerebral. Sí. Es el informe médico de última hora. Quiero decirles que les hablo desde un ateísmo convencido, digamos, ¿no? No soy creyente, pero entiendo los pesos, las simbologías y lo que significa para el desarrollo de las sociedades de este tiempo determinadas instituciones y determinadas personas. Y desde ese respeto uno se anima a tener una mirada social, política. Después, bueno, incluso hasta interesante en la estructura de la propia iglesia, como una institución de poder. Después hay otras cosas que quedan para la feligresía y una manera de vivir, o lo que significa la pérdida de un papa, insisto, para la feligresía, que a mí me cuesta un poco vivirla, la comprendo perfectamente y por eso la respeto. Les decía, hay 2 testimonios de Francisco que me parecen de tantos y de tantas acciones, que creo que son un punto de entrada a su rol, digamos, ¿no? Como papa. El primero, muy conocido, pero ustedes saben que cuando yo lo volví a escuchar hoy, me di cuenta que lo había entendido mal. Estamos hablando de Río de Janeiro, estamos hablando en la reunión con jóvenes y la famosa frase hagan lío. Y cuando lo volví a escuchar, entendí que estaba diciendo algo más que a los jóvenes que subviertan, digamos, ¿no? Que revolucionen. El Papa Francisco en Río de Janeiro hablándole a los jóvenes. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG. Bien, ahí estaba el Papa Francisco diciéndole a los pibes casi, por naturaleza, hagan lo que ustedes saben hacer. No le fallen a la naturaleza, hagan lo que saben hacer, bolonqui. Pero él estaba diciendo a la iglesia, estaba diciendo que cada diócesis, que cada parroquia salga a la calle y haga lío. Ese es un mensaje dicho que públicamente se dice de determinada manera, pero que intrínsecamente hacia las lógicas de la iglesia se dice de otra. Por ejemplo, el nombramiento de cardenales, que recién conversamos fuera de aire, en la cantidad de cardenales que nombró, para eventualmente garantizar la sucesión de su mirada, ¿no? Sí, no solo por eso, digamos, ¿no? Pero en la etapa de Francisco se nombró gran cantidad de cardenales porque era necesaria, según, es lo que estuve leyendo en estas horas, según la mirada de Francisco, una renovación. Entonces es un número importante. Y bueno, muchos de esos cardenales son hoy quienes van a sentarse en el cónclave famoso, después podemos recordar la película. En el cónclave famoso a elegir un nuevo papa, ¿no? Hay una presencia de lo que hizo Francisco en este tiempo en cuanto al nombramiento, por lo menos. No sé si la intención final era esa, a eso me refiero. Bueno, yo no dudaría de que eso estaba. Yo tampoco. Después, durante el papado seguramente fueron muy importantes para el respaldo que necesitaba cada pelea que dio de manera interna. Pero acá había obispos hasta hace muy poco y muy cerca del arzobispado de la ciudad de Buenos Aires, que miraban la teoría de los 2 demonios con sumo afecto, digamos, ¿no? O que tenían, perdón, 108 es el número, no 135, 108. Que tenían posiciones respecto de la lucha social muy distintas, muy retrógradas. Y esos puestos fueron cambiando. El propio García Cuervo, el arzobispo de Buenos Aires, da un mensaje muy fuerte respecto a los jubilados el fin de semana. Después, la iglesia trata siempre, como nos enseñó Washington Uranga, con quien vamos a hablar, insisto, dentro de un rato, nos enseñó que la iglesia trata de preservar ese lugar como sede del diálogo, digamos, ¿no? Como sede de un encuentro. Entonces, que los distintos sectores de la política y de la mirada de lo social encuentren en la iglesia un lugar. Es estratégico respecto a la iglesia también. Pero sus manifestaciones son elocuentes y han sido elocuentes. ¿Dónde están en cada cruce de la coyuntura, ¿no? Después vamos a volver sobre esto, insisto, cuando hablemos en la relación con los movimientos sociales, que a mí me parece que es clave para entender un poco lo que viene, y nadie puede hacerse el desentendido respecto del valor de la justicia social que sostenía el Papa Francisco como bandera. Pero bueno, teníamos ganas de arrancar, o personalmente tenía ganas de arrancar contándoles
la historia muy resumida, seguramente podremos entrar en detalles más adelante, de Eve y el Papa Francisco, o Bergoglio y el Papa Francisco, que me parece, insisto, un botón de muestra de todo lo que generó en una enorme cantidad de sectores la decisión de que Bergoglio sea Papa y bueno, el final de su papado. Gaby, ¿no? ¿Vos? Sí, no, yo decía, yo desde el otro punto, vos decís soy ateo, yo soy creyente, obviamente no militante extrema por cuestiones de crianza, pero sí muy creyente, y me pasó de observar como una transformación en ese Bergoglio que hasta físicamente, en su cara de amargado y refunfuñante, así una cosa recargada como tenía como Bergoglio, fue mutando hacia una sonrisa sin fin. De hecho, cuando hablan del Papa, en muchos lugares del mundo hablaban del Papa de la sonrisa, ese Papa que invitaba a reírse con chistes, que tenía una apertura muy distinta y que no fue una cosa impostada, no fue una actuación, sino que fue un camino donde entendió Bergoglio la magnitud del lugar que le tocaba ocupar en una institución que venía castigada por un montón de malas acciones, vicios, que lo llevaron inclusive a pedir perdón en nombre de los abusos que hubo por parte de curas pedófilos, etcétera, que nunca se va a estar a la altura seguramente del horror que han causado los curas pedófilos, ¿no? Ahí no hay disculpa que valga. Ni de la complicidad con la dictadura, ¿no? Lógico, por supuesto. O las dictaduras. Pero mirándolo así como en perspectiva, a mí siempre me dio la sensación de que era un papa que estaba muy, muy centrado en las nuevas generaciones, porque eran primero las que se veían como más frágiles, que por alguna razón, más aún post pandemia, son requete contra frágiles y permeables de lo que podrían denominar en la iglesia el demonio, ¿no? La cosa más de, bueno, te fuiste tras lo mundano, tras las cosas que no hacen a la humanidad. Me importa eso, me importa el papa que se plantó el primero de los días en Lampedusa a hablar de los migrantes, que realmente fue en cada uno de sus viajes a mirar y poner la visibilización sobre esa problemática. Me gusta el papa que habla de los pobres, un papa que no es mentira cuando decís renunció a todo tipo de ostentación y lujo, que siempre se lo criticamos a la iglesia, el oro de la iglesia. ¿Cuántas veces dijimos? Bueno, él eligió vivir en austeridad. Había un mensaje para dar ahí, ¿no? Había un mensaje para dar, por eso él elige batallar desde adentro. De todo el escándalo del Banco Vaticano y de todas las todo cuentas del Falco Vaticano de en general. Todo lo anterior, ¿no? Un montón de situaciones bastante más complejas. Pero a mí me da la sensación que visto en perspectiva, este es un papado de amor, donde se encuentra una réplica hoy, no es casual que desde Jimmy Fallon a Martin Scorsese hasta nuestros artistas estén diciendo, un Ricardo Mollo, un Leo Gieco, estén hablando bien de ese papa, que es un hombre que nació en este país, en Flores, hincha de San Lorenzo. Bueno, ese argentino que le tocó comandar una institución que tiene un montón de vicios que no ha sabido desarmar, tuvo una punta de lanza de intentar desarmar todo eso que no va con este tiempo. Me parece que es de los papas más humanos que haya tenido la institución, realmente, y que deja una huella en los pibes. Hay un par de documentales, yo no recuerdo los nombres, pero había uno que creo que lo vi en la pandemia, que está rodeado por jóvenes, y todos como descreyendo, ¿viste? Mirándolo como diciendo, ¿vos qué te crees vos? ¿Qué venimos? O sea, mal, no es, ay, devotos. Y el tipo se encarga como de estar a la par para decirles, te estoy escuchando, quiero escuchar qué te pasa, muy atento a un tema, insisto, es algo que me van a escuchar repetirlo siempre, muy atento a la depresión de los adolescentes, muy atento a la fragilidad mental de los jóvenes, permanentemente diciéndoles salgan a la calle, háganlo en colectivo, en colectividad, ¿no? En comunidad. Bueno, de hecho se recuerda mucho una de las primeras entrevistas así públicas o viralizadas con jóvenes, que es con esa chica que tenía una cuenta en OnlyFans. ¿Recuerdan ustedes? Sí. Que fue toda una discusión de Bergoglio, del Papa Francisco, ya mejor dicho, con esta chica cuyo nombre no recuerdo, pero nada, era una conversación, ¿no? En relación a por qué determinadas cosas de un lado y del otro. La posibilidad por qué de escucharse, determinadas cosas, ¿no? de escucharse. Eso trascendió. Me interesa mucho lo que decía Gaby, sobre todo en esa última parte, ¿no? La idea del mensaje del Papa Francisco. Yo coincido en que, sin ser una persona que atienda mucho los discursos papales, ni muchísimo menos, sí reconozco que en el mensaje del Papa hubo mucha incomodidad para sectores que no estaban acostumbrados a escuchar eso, y sobre todo
los que tienen que ver con el poder de la Iglesia, ¿no? Me parece que los mensajes del Papa Francisco, de este hombre Bergoglio que llegó y se vistió de Papa Francisco y dijo determinadas cosas a un sector muy importante, no sé si mayoritario, porque la Iglesia es muy grande, pero un sector muy importante y muy poderoso de la Iglesia los incomodó. En todo caso, a mí lo que me cuesta ver, por eso es interesante hablar con gente que sabe, que conoce este tema, es una pregunta que le haremos seguramente a Washington Uranga en un rato, pero lo que me cuesta ver con claridad es hasta dónde estos mensajes fueron transformadores, ¿no? Estos mensajes de incomodidad, hasta dónde lograron cambiar las cosas hacia adentro y hacia afuera de la Iglesia, no únicamente hacia adentro. Por supuesto hacia adentro, porque la Iglesia es una institución muy poderosa, absolutamente feudal, digamos, retrógrada, conservadora. Muy de conclave, ¿no? Sí, conclave, con llave. Con mucho por cambiar ahí adentro, prácticamente toda, digamos, diría yo, pero también me interesa saber cuánto pudo influir hacia afuera. Esa es quizá la pregunta con la que me quedo. Medirlo? Claro, bueno, por un lado, cómo medirlo, pero si yo tuviera que hacer una pregunta hoy, la principal es esa, ¿no? Ese hombre con el discurso tan claro y tan incómodo para determinados sectores, bueno, ¿cuánto efectivamente pudo hacer? ¿Cuánto a los fieles lo que el discurso del Papa Francisco los transformó y los llevó efectivamente a hacer otras cosas? Bueno, toda esa cuestión, ¿no? Que me parece que no sé si tiene una única respuesta. No, y la diversidad sexual también. Hay un montón de lo mismo ítems, en ese sentido. Trasladá mi pregunta a eso también, ¿no? ¿Cuánto pudo cambiar? A ver, nosotros asistimos a una iglesia donde, por ejemplo, te casabas y te separabas, entonces no podés comulgar más. ¿Por qué? Porque no podés, sos pecador, no te van a dar nunca más. Bueno, Francisco cambió esas cosas y puso mucho la intención en los pecados son los pecados de guerra. Muy, muy interesado en que los pecados no son los del amor, son los pecados de guerra. Tenemos un testimonio de una referencia que hace Francisco tratando de cambiar un poco las cosas respecto de la relación de la Iglesia y la comunidad homosexual, y esto decía, es interesante escuchar incluso las palabras, escuchémoslo y después lo reflexionamos, dale. Hablé 3 veces de la homosexualidad. La primera del viaje de Río de Janeiro. Si una persona es homosexual y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? Segundo, de Irlanda aquí, cuando dije a un papá y a una mamá, nunca echen de la casa a un hijo o una hija homosexual. Acéptenlo, elaboren eso en familia. Y la tercera, en la entrevista de la Associated Press, donde hablé de la criminalización. Lamentablemente hay 30 países más o menos que criminalizan hoy día la homosexualidad. Y de esos 30, casi 10 tienen la pena de muerte. Eso es muy grave. Todos son hijos de Dios. Y cada uno busca a Dios y lo encuentra por el camino que puede. Yo creo que la clave acá es ¿quién soy yo para decirle que no busquen a Dios? ¿No? Me parece que está dando un mensaje filas adentro muy, muy importante, pero con todas las limitaciones que implica la posición histórica de la Iglesia y probablemente hasta la del propio Francisco con sus propios límites. Pero evidentemente tenía entre ceja y ceja la idea de modificar determinadas estructuras. Hoy escuché una definición de Víctor Hugo que me parece extraordinaria y que creo que revela buena parte de lo que estamos conversando. Víctor Hugo dijo, Bergoglio o Francisco consiguió la mejor iglesia posible. Y me parece que está muy bien, porque conceptualmente encierra los límites que eso puede llegar a tener y eventualmente evidencia los movimientos que haya hecho Bergoglio como Francisco, como Papa respecto a la estructura. Ahora, la pregunta de Luispa es interesantísima. ¿Cómo se hace para medir el impacto real de un papado de estas características en la vida social general por el peso que la Iglesia tiene sobre la opinión global, más allá de la propia feligresía, y después qué impacto tuvo en la conducta de los 1.200 millones de fieles que creo que son la Iglesia Católica? También se puede preguntar al revés, si hubiera sido otro, uno como el anterior, un poquito más nazi, ponele, no sé, ¿qué hubiera significado en este tiempo que la Iglesia no sé, es muy difícil pensarlo, Sí, ¿no? bueno, en el papado de... Es decir, si hubieras tenido un papa fiel al resurgir de las surgir de las ultraderechas. Por eso a eso iba. Durante el papado de Juan Pablo II, de Karol Wojtyła, el polaco,
fue muy evidente su influencia, porque además sintonizó con una regresión política y espiritual, diría, del mundo en ese contexto muy, muy grande, e influyó mucho, hizo mucho también por combatir a lo que en ese momento era la Unión Soviética, los países tercermundistas que decían, bueno, no queremos ser más colonia. Jugó un papel muy importante e influyó directamente Juan Pablo II en ese caso. Probablemente nos lleve un tiempo medir qué es lo que pudo hacer en términos concretos y palpables. Bueno, quizá colabore en ver la sucesión, sí, ver lo que sigue. Quizá colabore y a lo mejor uno pretende resultados inmediatos y no se trata de eso tampoco, ¿no? No son buenas las perspectivas, de acuerdo a los perfiles. No. Puede haber algún tapado, pero por lo que estuvimos viendo... Creo que hay 2 o 3 progresistas que están ahí. Ahora le preguntamos a Oranga. Claro. Y él sabe quién tiene... Y a ver cómo viene el poroteo, digamos. Sí, pero es interesante rescatar, no por aquello de consuelo de tontos, ¿no? Pero veníamos de Juan Pablo II, después de Ratzinger, la verdad que claro. Es muchísimo, es ¿no? un montón. Cónclave, que es una película que salió en estas horas. Perdón. Está en Netflix, creo. Sí, en Netflix. Flow. Creo que es para alquilar. Bueno, está en plataformas ahora. Se puede ver. Y viene, de estar nominada al Oscar y con todo lo que es la rosca política, porque no te olvides que es un jefe de Estado, también es el jefe del Vaticano. Digo, hay algo ahí donde se juega el poder, ¿no? Y lo que te muestran, yo ahí decía, no me hagan hablar de Cónclave, que todavía estamos en otro proceso, que es el del... Claro. ¿Estás embargada? No, porque pero digo, está bien. Había gente que se anticipaba a la muerte de Francisco. Ya entiendo. Es un tiempo él estuvo mal, en el momento que estaba internado ya estaban con el tema de la película. Digo, no es momento, recién acaba de morir el Papa, es otro tiempo. Después empieza la rosca y es fea, es una película dura. Bueno, insisto, el Vaticano confirma que murió por un derrame cerebral. Hay 2 miradas, ya cerramos y vamos a charlar con Heller. A ver, estoy curioso de ver qué mirada tiene Carlos Heller respecto a qué rescata, digamos, del papado de Francisco. Vamos a hablar del dólar a 1110 también, ¿no? Se desplomó el dólar, vamos a hablar con él también. Ahora, perdón, si vos tuvieras que mirar, esto es para un ateo, pregunta. Sí. Bien blanco-negro, esas cosas me gustan a mí. Digo, si vos tuvieras que mirar... Por sí o por no. Por sí o por no. Así terminamos, ¿no? Ok, por sí, por no o por más o menos. Si vos tuvieras que decir, ¿de qué lado se paró Francisco? ¿Del lado de los pobres o del lado de los ricos? ¿Qué decís? Es una pregunta capciosa del lado de los pobres. Realista. Hasta Luispa te va a decir el lado de los pobres. Bueno. ¿Cómo? Hasta Luispa. Pero está bien, insisto, quédense para la charla sobre las organizaciones sociales, porque me parece que ahí hay algo interesante. Les iba a decir 2 cosas a modo informativo. Hay quienes dicen que el Papa Francisco sabía que estaba mal y que aceleró todo lo que podía para hacer la mayor cantidad de cosas que podía. Ayer mismo estuvo en Plaza San Pedro, ¿no? Claro, la bendición de Pascuas dio, domingo de Pascuas ayer. Y estuvo también antes en días, creo que fue el viernes, estuvo con presos en Roma. Así es, sí. Que fue también una de sus primeras acciones al asumir, y por eso el cariño con el que lo recibieron los presos en Roma. Una de las primeras cosas que hizo fue ir y lavarle los pies. ¿Se acuerdan? Besarle los pies. A los presos en Roma. Y otros dicen que forzó demasiado la máquina después de haber estado tan delicado. Son miradas distintas, y pidió ser sepultado Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor, contrario a lo que la tradición dice, que son las grutas del Vaticano, y que pidió que se utilice un ataúd simple de madera con interior de zinc y no una parafernalia, un poco siguiendo mensaje hasta el final, digamos. Evidentemente planificado y pensado por Francisco. Bueno, 4:35. Ojalá que en tono, forma y profundidad hayamos transmitido bien las cosas que teníamos ganas frente a una noticia de estas características y que impacta desde ya mundialmente. Vamos a seguir hablando sobre esto durante el programa y tratar de colar otras informaciones, otras agendas que también las hay. 4:35. Ideas de la economía y la política.